Hola a todos. ¿Pueden las mujeres ser pastor, sí o no? Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este video de conclusión acerca de este tema que hemos venido tratando durante 3 videos anteriores y este. Y es un tema que nosotros estamos tratando desde el marco histórico, desde el marco de la hermenéutica, de la correcta interpretación de las escrituras. En este video y en esta ocasión lo que vamos a hacer es definir la palabra cabeza, que en la definición de las palabras hay gran parte de los errores. Ya decíamos anteriormente que cuando se trata de la hermenéutica es muy importante definir correctamente las palabras para que nosotros podamos interpretar correctamente las escrituras. La palabra cabeza, todos saben la definición básica de cabeza, pero hablemos de en sentido figurado, hablemos cuando se toma como una metáfora la cabeza. Si la palabra cabeza como metáfora significa ser jefe, ser un capitán, ser la persona que ejerce autoridad, ser un superior. Eso significa la palabra cabeza. Entonces, hay varias porciones en la escritura donde se plantea el hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia de la misma manera como el esposo es cabeza de la esposa. Así que acompáñenme en la escritura. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 23, esa porción nos da mucha claridad en esto. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer. Escuchen, no está diciendo que mi marido es cabeza de todas las mujeres, no, está diciendo el marido es cabeza no de todas las mujeres, sino de su mujer. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, ¿qué representa ser cabeza? Ser cabeza representa ser el que salva, el que cuida, el que protege, el que ayuda. ¿Y qué representa ser el cuerpo? Dice aquí, entonces, el cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la mujer es el cuerpo del hombre. A eso se está refiriendo, pero no solamente eso. Si observamos el verso 24, dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, esto se trata de que en una relación de pareja, en una relación de hombre y mujer, la mujer debe estar sujeta a su marido. Si usted define la palabra sujeción, realmente lo que está diciendo es unidad. Debe estar unida a su marido, no debe separarse de su marido. Ahora bien, cuando continuamos con todo este proceso, de la misma manera que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, la mujer debe estar sujeta al marido. ¿Tiene que estar la mujer sujeta a todos los hombres? No, yo no tengo que estar sujeta a todos los hombres, yo tengo que estar sujeta a mi marido. ¿Son todos los hombres cabeza mía? No, mi esposo es la única cabeza mía, porque eso es una referencia en el matrimonio, no es una referencia en lo político, en lo social, en lo académico, en el ministerio, no tiene nada que ver con eso. La cabeza es una referencia estrictamente dentro del matrimonio. Ahora sí, dice el verso 25 de este capítulo 5 del libro de Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, quien es cabeza se debe entregar por su mujer. Le pregunto yo, ¿los pastores, sea hombre o mujer, se entregan por las mujeres en la iglesia o por los hombres? No, Cristo es quien lo hace, porque Cristo es la cabeza. Los pastores no son cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que el hecho de que una mujer sea pastor o un hombre sea pastor no quiere decir que son cabeza, para nada. Miremos lo que dice el verso 26 y vamos a ver cuáles son digamos, las 3 responsabilidades que tiene una cabeza. Y allí usted puede determinar quién es cabeza y quién no es cabeza. Dice, la primera responsabilidad de la cabeza: santificarla, verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, una cabeza tiene que ser un sacerdote. El sacerdote debe santificar a su cuerpo, purificándolo a través de la palabra de Dios. Verso 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, lo otro que debe hacer es protegerla. Cuando usted tiene una prenda que usted quiere mucho, usted lo cuida, que no se le manche, que no se le rompa, que no se le dañe, que no le pase nada de eso. Eso es proteger. Entonces, la segunda responsabilidad de una cabeza es proteger. Tercera responsabilidad, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, estoy en el verso 28, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Los pastores tienen que amar a todas las mujeres de la iglesia? Por supuesto que no. Eso es una relación de cabeza y cuerpo. Entonces, lo que está diciendo claramente es que la cabeza debe ser sacerdote, debe ser protector, pero también debe ser proveedor. La pregunta es, ¿proveen los pastores a las mujeres en la iglesia? No. ¿Protegen los pastores a las mujeres en la iglesia? No. ¿Son los sacerdotes que la santifican, la limpian y la purifican en la palabra? No, pero sí son ministros con autoridad espiritual para dos cosas específicas a nivel espiritual. Una es guiar por el camino correcto y la otra es alimentar espiritualmente hasta que las personas crezcan y crezcan espiritualmente, hasta que la iglesia vaya creciendo espiritualmente para alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que si nosotros vemos esta es una relación de marido y mujer, no es una relación de todos los hombres que se atraviesen por mi vida son mi cabeza. No, ellos no son mi cabeza. Yo solamente tengo una cabeza y esa cabeza es mi esposo. Ningún otro hombre es mi cabeza. Y nosotros lo vemos claramente en las diferentes esferas de la sociedad, pero eso es una de las porciones que reviste verdadera dificultad a la hora de interpretar. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 1, dice así la palabra. Asimismo, vosotras mujeres estar sujetas. Mire que esto es una cuestión de sujeción. Esa no es una cuestión de dominio, esa no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de sujeción. Igual que como lo dijo en el libro de Efesios, dijo que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta. De igual manera, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y en el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Entonces, ¿a quién se le llama Señor? Yo debo llamar Señor a mi esposo, igual que la iglesia llama Señor a Yeshua porque es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Llamo yo Señor a mi pastor o a mi pastora o a un líder o a un profeta o a un evangelista o al vecino o a mi jefe en la calle? No, ellos tienen una autoridad algunos política, otros tienen una autoridad de tipo social, otros tienen una autoridad de tipo educacional o profesional, otros tienen una autoridad de tipo laboral, otros tienen una autoridad de tipo ministerial, como en la iglesia, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, todos tienen una autoridad, pero no son mi cabeza. Así que tenemos que tener mucha claridad en ese aspecto para que nosotros no caigamos en ese tipo de errores. Ahora bien, si nosotros entendemos eso y sabemos lo que significa la palabra cabeza, entonces nosotros podemos ir con más claridad al libro vayamos al libro de Corintios, en el capítulo 11, cuando la escritura dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo no es la cabeza de un hombre solamente, es decir, Cristo no es la cabeza del pastor y el pastor la cabeza de todos los hombres y mujeres en la iglesia. No, no es así. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero a la vez Cristo es la cabeza de todo varón. Dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿De todas las mujeres? No, de la mujer, de su esposa. Y Dios, la cabeza de Cristo. Entonces es Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia, Cristo, cabeza de todos los varones y cada varón cabeza de su esposa, no de todas las mujeres. Ahora bien, si vemos en el verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, ¿de qué se estaba tratando toda esta porción en el capítulo 11 de la iglesia de Corintios? Que las mujeres estaban andando sin la señal de autoridad, de que tenían un esposo. Y eso es bien importante. Por ejemplo, yo tengo este anillo tiene su primera parte que es el anillo de esposamiento, de compromiso, y este anillo es el del matrimonio. Cuando yo llevo esta prenda, eso le dice a las personas que yo soy una mujer casada. En algunas otras culturas, las mujeres debían llevar una prenda sobre su cabeza, debían de llevar un velo sobre su cabeza para mostrar a los demás que ella era casada. En otras culturas, las mujeres se rompen aquí en la nariz y se ponen una piedrita, un brillante, y eso les muestra a los hombres de su cultura que ella es una mujer casada. Eso es llevar una prenda de autoridad, una prenda que diga
yo estoy sujeta a un hombre, yo no ando sola en la vida, yo estoy sujeta a ese hombre, yo tengo un Señor, yo tengo aquella persona que es el que me disipula o seamos claro, el que es mi sacerdote, el que me protege y el que me provee, porque esas son las responsabilidades de una cabeza. Entonces le digo yo a usted, ¿los pastores proveen a las mujeres en la iglesia? ¿Los pastores protegen a las mujeres en la iglesia? No, lo hacen sus maridos, no son los pastores. Al contrario, si usted mira datos estadísticos, usted se enterará que son mucho más las mujeres que diezman en las iglesias que los hombres. Y esas mujeres que diezman son las que proveen a los pastores porque es el método que Dios utilizó y son los que protegen cuidando al dar esa provisión a los pastores. De esa manera funciona. Entonces, realmente, ¿quién es la cabeza aquí? Entonces, los esposos son las cabezas de las mujeres. Entonces, esto se trata de sujeción. Es muy importante que nosotros entendamos que las mujeres, nosotras tenemos que andar sujetas a nuestros esposos y no podemos andar por ahí solas, no sé, en otras situaciones. Miremos lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 3, en el verso 19, está hablando del propósito de la ley y esto es muy importante, muy importante. Por ejemplo, si yo tengo niños pequeños, yo tengo que ejecutar algunas leyes con ellos hasta que ellos aprenden a discernir entre el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, tengo que decirle a un niño pequeño, tú jamás te vas a atravesar la calle sin mí al lado. Tú tienes que estar conmigo, escúchame esto. Porque tal vez ellos no tengan la habilidad de mirar para todas partes y de verificar o entender a veces la velocidad que viene un carro para poder atravesar. ¿Eso es para toda la vida y para siempre? Por supuesto que no. Eso es mientras que ellos crecen y aprenden por sí mismos a discernir y darse en cuenta si pueden atravesar o no pueden atravesar. De esa misma manera está hablando Pablo aquí, hablando acerca de la ley. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice él, porque primero había hecho todo un discurso acerca del pacto de Dios con Abraham y que había venido la ley y todo ese tipo de cosas. Pues dice entonces aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que hay un problema, hay una dificultad, a veces se tienen que establecer leyes. Por ejemplo, si yo veo que hay algo que puede afectar a mis hijos adolescentes, pues yo tengo que poner una ley. Es decir, todos tienen que entrar aquí a las 9 de la noche, nadie puede estar hasta más tarde. Esa es una ley, ese es un principio bíblico. No, eso no es un principio bíblico, es una ley que yo estoy estableciendo en mi hogar para cuidar a mis hijos. Entonces, así mismo sucede cuando se establece la ley. La ley se establece para cuidado de las personas. Y después dice la escritura que más adelante, por ejemplo, dice que, verso 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que hubo, hasta que llegara la simiente, la promesa y que había un mediador. Pero ¿era un mediador solamente de los hombres o solamente del pastor? No, es un mediador de todos nosotros. Está hablando del Señor que es la simiente. Ahora bien, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque la ley fue dada, dice, la ley fue dada para ayudarnos como que, como si fuera un maestro, como un ayo, aquel que nos llevaba por el camino y nos enseñaba qué hacer. En el verso 20 de este capítulo 3 del libro de Gálatas dice así, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Dice, cuando llega la fe es un desarrollo del espíritu de gracia sobre la vida de una persona. Cuando llega la fe, ya no necesita que lo estén llevando, vea, eso puede hacer, esto no puede hacer, esto no puede hacer. Ya usted no guía su vida por qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Usted guía su vida porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted y le hace sentir paz o le hace sentir incomodidad acerca de ciertas cosas y usted empieza a guiar su vida a través de eso, no porque la ley está precisamente escrita. Entonces dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Son solamente los hombres hijos de Dios? No. Los hombres y las mujeres somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Tienen las mujeres fe? Por supuesto que tienen fe, igual que los hombres. Dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Fue usted bautizado, hombre o mujer? Por supuesto. Si usted fue bautizado, entonces todos estamos revestidos de Cristo. No hay ninguna diferencia. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Todos somos un mismo cuerpo. Verso 28. Ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nosotros somos sencillamente uno. Dentro de la iglesia no hay cabezas, solamente hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. Dentro de la iglesia no hay jerarquía, entonces no hay ese tipo de jerarquías que digamos solamente una persona puede ser eso, solamente una persona puede ser eso, porque no, lo que está diciendo es que todos tenemos el mismo bautizo, todos fuimos revestidos del Señor, todos, ya no hay diferencias entre los unos y los otros, en Cristo Jesús todos somos uno. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nosotras y los hombres, ambos somos herederos de las promesas de Dios. Capítulo 4, verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es decir, pueda que nosotros hayamos llegado al conocimiento del Señor y ahorita nosotros somos herederos y nosotros aceptamos al Señor, pero dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, mientras que nosotros seamos niños espirituales, nosotros vamos a seguir siendo como un esclavo que tenemos que seguir llevados por las leyes. Esto no lo haga, esto sí lo haga, esto está malo, esto está bueno. Eso le estaba pasando a las mujeres en Corintio, eso le estaba pasando a las mujeres en Éfeso. Habían los problemas que tenían de su trasfondo cultural y de su trasfondo de otras religiones y del paganismo. Y de todas las culturas que venían y convergían, especialmente por ejemplo en Corintios, hacía que se generaran ciertas leyes que eran específicas para ellos en ese momento porque no estaban preparadas por el espíritu de gracia y de fe para que pudieran vivir la libertad a la que habían sido llamadas, porque todos hemos sido llamados a libertad y no a andar en esclavitud. Pero infortunadamente, mientras que nosotros aprendemos, nosotros nos toca vivir bajo el ayo, bajo el maestro que nos está diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En ese momento, Pablo se estaba convirtiendo como eso. Era como que él generaba ciertas leyes. Por eso nosotros encontramos en el libro de Primera de Corintios que le dice, a las mujeres prefiero que no se, las viudas prefiero que no se casen. Pero entonces en Primera de Timoteo a los Efesios le dice, ordeno que todas las mujeres viudas jóvenes se casen. Entonces al fin que uno o lo otro, ¿hay diferencia? No hay diferencia. Las necesidades de uno eran diferentes a las necesidades de otro. Es decir, se generaban ciertas leyes por la transgresión, como dice aquí. ¿Por qué aparece la ley? Por las transgresiones. Entonces hay que generar ciertas leyes para organizar eso, pero esa no es la condición para siempre. Hay una diferencia entre esa trascendencia cultural a que sea un principio bíblico que se cumple en todo tiempo, en todo lugar, en toda época. Ahora bien, dice así, verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Niños espirituales estamos en los rudimentos del mundo, pero si ya, por eso dice la escritura que no se le puede dar autoridad a los neófitos, a las personas nuevas, porque ellos no están preparados para eso. Y igual tanto hombre como mujer no están preparados. Verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y quiero que usted observe muy bien esto, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuche eso, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor hubiera podido venir, no sé, si hubiera podido aparecer una columna de fuego y de ahí salir él caminando y decir, ok, yo soy el Cristo. O había podido salir de una columna de nube y decir, aquí aparecí yo y yo soy Yeshua, yo soy el Cristo. Pero no, él vino nacido de una mujer. Y dice aquí Pablo, porque Pablo es Pablo, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Será que él solamente redimió, nació bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley? Y nació de una mujer no para redimir a la mujer, por supuesto que vino también a redimir a la mujer, vino a redimir a la mujer de todas esas condiciones. Entonces, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, para el cual clamamos Abba Padre. Ustedes las mujeres claman Abba Padre, bueno, porque usted es hija de Dios. ¿Por qué claman? Porque el Espíritu de Dios está en ustedes, de igual manera que los caballeros. Porque en Cristo Jesús, como dice aquí la palabra, ya no hay diferencia, porque todos somos uno en Cristo Jesús, somos un cuerpo. Dentro de la iglesia no hay cabezas. La única cabeza es Cristo. Así que los pastores no son cabezas, los evangelistas no son cabezas, los apóstoles no son cabezas, no. Ellos son hombres y mujeres que tienen autoridad espiritual. Entonces no confundamos sometimiento, no confundamos sujeción y no confundamos autoridad. Cuando hablamos de sometimiento es querer ser superior a alguien. Cuando Pablo dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 12, que no permite que las mujeres enseñen falsas doctrinas, realmente lo que estaba diciendo, y que ejerzan dominio sobre los hombres, completamente correcto. Una mujer no tiene por qué tratar de ejercer dominio sobre el hombre, tratar de ser superior al hombre.
Uno de los principios bíblicos que son fundamentales en la vida de una persona es el principio de diseño. Yo fui creada siendo mujer, pues bueno, ese es mi diseño. Si yo entiendo ese mi diseño, yo puedo tener autoestima, yo puedo tener autoaceptación y yo puedo tener identidad. Eso me permite cumplir el propósito en mi vida. Eso me permite ser feliz porque tengo identidad y sé de dónde vengo y para dónde voy. Así que ese es un principio fundamental. La mujer no tiene por qué pretender ejercer dominio sobre el hombre. El hombre no tiene por qué pretender ejercer dominio sobre las demás personas. Eso no se trata de dominio. Ahora, las mujeres tienen que estar sujetas a su esposo, por supuesto, pero ¿a qué se refiere exactamente de sujeción? Porque también en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 34, dice, porque así también la ley lo dice. Pero si usted observa exactamente cuál es la porción y a qué se está refiriendo, lo que está diciendo allí en el capítulo 14, en el verso 34, dice así. Pues las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Acuérdense, hablando de sujeción. ¿Se tienen que sujetar las mujeres a todos los varones que se encuentran por allí? Por supuesto que no. ¿Tienen que las mujeres de la iglesia sujetarse al pastor? Por supuesto que no. ¿Tienen que sujetarse a, no sé, los evangelistas o cualquier persona, a cualquier hombre? No, la mujer tiene que sujetarse a su esposo. Esto es una cuestión de sujeción. Ahora, ¿tienen que las mujeres tratar de ejercer dominio sobre los hombres? Por supuesto que no. Nadie tiene por qué tratar de ejercer dominio sobre los otros. Pero lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso es que las mujeres estaban tratando de tener dominio sobre los hombres y uno no debe enseñar ninguna doctrina de ejercer dominio. Es más, ni los hombres ni las mujeres tienen que ejercer dominio sobre nada. Ahora, pero cuando se trata de autoridad, por supuesto que los pastores tienen autoridad espiritual. La autoridad no es una cuestión de posicionamiento, de poder. La autoridad es algo que viene de parte de Dios. Yo le interpreto a las personas en autoridad, es algo como esto. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca del perdón y no tener autoridad del perdón. Y no impactar con mi enseñanza acerca del perdón, porque realmente en mi corazón yo abrigo el rencor y el resentimiento con ciertas personas que no he podido perdonar. Ahora, cuando una persona habla con autoridad, igual como pasó en las escrituras, que la gente decía, este hombre habla con autoridad, ¿porque él gritaba? No, porque él tenía un título, porque tenía una sinagoga gigante donde él era el que mandaba, porque no, la autoridad es algo dado por Dios, porque es algo que manifiesta la vivencia. Cuando usted enseña algo que usted vive, usted tiene autoridad espiritual. Así que la autoridad espiritual es completamente diferente a la autoridad dada por los hombres. Claro que se le pueden dar autoridades a las personas en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Y aún en las iglesias se le pueden dar ciertas autoridades a algunas personas, pero se difiere mucho de la autoridad de los hombres a la autoridad dada por Dios. Ahora bien, es importante que nosotros hablemos de esa ley de la que está hablando en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el verso 34, que dice así, que estén, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, lo que la ley dice es que la mujer casada está sujeta a su esposo mientras que él vive. Pero si él se muere, ella queda libre de esa sujeción y puede irse y casarse con otra persona y no es adúltera. Pero si mientras el esposo vive, ella debe estar sujeta a su esposo, porque si ella va y se consigue otra persona va a ser una adúltera. Entonces, de esa ley es la que se está refiriendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, en el verso 1 al 4. Y esa es la ley de la que está hablando, la sujeción de la mujer al esposo, no de la mujer a todos los hombres. Sería tremendo que las mujeres se sujetaran a todos los hombres. Un hombre le dice, haga esto, venga para aquí, métase acá, váyase a mi cuarto, y entonces usted se tendría que sujetar a todos los hombres. Por supuesto que no, usted se sujeta a su esposo y está sujeta y permanecer allí cerca a su esposo y en unidad, porque eso es lo que significa la palabra sujeción. De otra manera, también nosotros podemos ver que sobre esta ley hablan pues varias partes en las escrituras. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 10, en el verso 4 al 6, está hablando de que el Señor Yeshua les está diciendo a los apóstoles que ellos no pueden no pueden repudiar a sus esposas. Repudiar a una esposa es como darle carta de divorcio. Entonces ellos le dicen, pero Moisés permitió que diéramos carta de repudio. Entonces él le dijo, pero no fue así al principio, porque varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el Señor no hay una diferencia.
Los hombres, nosotros somos los que creamos diferencia. Este es más rico, este es más pobre, este tiene un color, este tiene otro color, este es hombre, este es mujer. Nosotros somos los que creamos esas diferencias, pero para Dios no es así, dice el mismo Señor. Y leámoslo. Vamos al libro de Marcos. Vayamos al libro de Marcos en el capítulo... Marcos capítulo 10, verso 4, dice así, dice: ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Yeshua, les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Increíble. Hay mandamientos que se escriben por la dureza del corazón, pero no porque sea un principio bíblico ni porque sea la voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón de las personas. Seguramente esas mujeres en Corintios, en la iglesia de Corintios, en la iglesia de Éfeso, tenían ciertas condiciones en las cuales había que decir, ustedes se callan, ustedes se casan, ustedes no se casan, ustedes hacen eso, pero esos son trascendencias culturales, cosas que eran necesarias por la dureza del corazón que ellos tenían, porque no resistían la gracia, y como resisten la gracia, acuérdense que la gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, pero cuando uno resiste la gracia, entonces tienen que salir las leyes para que las leyes digan para dónde puede ir y qué no puede hacer. Entonces dice el Señor, respondió el Señor, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces, para el Señor sencillamente son varón y hembra, no hay una diferencia, no se podía hacer eso, por lo tal no dé esa carta de divorcio. Y habla constantemente, la mujer está sujeta, bueno, todo ese tipo de cosas. Y nosotros vemos también en el 1 Corintios, en el capítulo 7, por ejemplo. Vayamos allí a 1 Corintios, en el capítulo 7. Cuando habla de que se casen y estén sujetas, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar a mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer los deberes conyugales y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, escuche esto, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces no se nieguen el uno al otro. Es una cuestión de unidad. Pero si nosotros observamos solamente esto, vemos en el verso 39, mire lo que dice la escritura. La mujer casada esté ligada, escuche esto, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Entonces, ¿de cuál ley realmente estaba hablando? Estaba hablando de la ley del matrimonio, de la ley en que una mujer que esté casada está sujeta a su marido y debe permanecer sujeta a su marido mientras que éste vive. Si nosotros venimos, por ejemplo, a Romanos, el libro de Romanos capítulo 7, en el verso 2 al 4, dice así, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esta ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. ¿De cuál ley? No hay una ley que dijera que la mujer no podía hablar. No había una ley que dijera que las mujeres tenían que estar sujetas a todos los hombres. No. Está sujeta únicamente al marido porque es la ley del matrimonio, no es la ley de la mujer con todos los hombres. Así que desde esa perspectiva es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que abordar las escrituras de una manera correcta. ¿Tenemos que entrar nosotros en discusiones por esto? No, porque como dice en el libro de Romanos en el capítulo 14, en el verso 23, todo lo que usted haga, hágalo con plena convicción, no dudando, porque si usted duda, está en pecado. Entonces, si usted, y hablo a las mujeres, si usted considera que usted no puede ser pastor ni puede ejercer ninguna posición de autoridad, usted es libre de hacerlo porque usted para Dios lo hace y hace bien. Pero no juzgue a quien tiene la libertad de acuerdo al conocimiento de la palabra para ejercer autoridad política, autoridad religiosa, autoridad espiritual, autoridad profesional, autoridad de tipo laboral. No las juzgue a las personas que tienen la libertad basada en las escrituras, porque también para Dios lo hace y lo hacen en pleno convencimiento de acuerdo a la libertad que le da las escrituras. Entonces,
Las que creen que pueden ser pastor, no juzguen a las que creen que no pueden ser pastor. Y las que creen que sí, tampoco juzgue a las otras. De eso se trata la armonía, de eso se trata la unidad, de esto se trata de que nosotros no tenemos por qué entrar en ese tipo de discusión, pero cada uno de ustedes es libre de elegir. Lo importante dentro de todo esto es que nosotros no rompamos los principios bíblicos, que sí son principios, no estoy hablando de trascendencia cultural, sino que estoy hablando de principios. Entonces, una mujer mmm, que quiere ejercer un cargo de autoridad no debe perder sus principios, como por ejemplo el principio de diseño. Ella es una mujer y nosotras las mujeres no tenemos por qué buscar ejercer dominio sobre los hombres. No se trata de ejercer dominio, se trata de autoridad, que es completamente diferente. Y la autoridad viene de parte de Dios, no viene de parte de los hombres, especialmente lo que tiene que ver dentro del marco del ministerio. La autoridad viene de parte de Dios. Ahora bien, cuando nosotros entendemos el principio de diseño, entonces nosotros alcanzamos autoestima, nosotros alcanzamos identidad y alcanzamos autoaceptación, lo cual nos lleva a ser verdaderamente felices porque cumplimos nuestro propósito. Otro de los principios fundamentales es el principio de autoridad. El principio de autoridad produce paz interior en la vida de una persona. Entonces, cuando yo reconozco todas mis autoridades en todos los aspectos y en algunas áreas hay unas personas que son autoridad sobre mi vida y en otras áreas yo ejerzo autoridad sobre otras personas. Cuando nosotros podemos hacer eso, nosotros vemos que ese es el medio que Dios utiliza para bendición de nuestras vidas, para guardarnos, para protegernos. Así que no pretendamos cambiar las cosas sencillamente porque el Señor es el que instituye las autoridades. Otro de los principios fundamentales en esto es el principio de la responsabilidad. Cuando nosotros ejecutamos correctamente el principio de la responsabilidad, nosotros tenemos una conciencia limpia, porque yo asumo la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo mal y otras personas deben asumir la responsabilidad de lo que está haciendo mal. Pero cuando nosotros no asumimos este principio, entonces siempre queremos decir los demás están mal, los demás están mal, los demás están mal, y realmente tengo que mirar dónde estoy yo bien y dónde estoy mal y reconocer si soy responsable por algo y corregirlo. Otro de los principios importantes es el principio de la reprensión. Todos nosotros podemos pasar por diferentes situaciones de corrección, reprensión y todo eso. Y cuando nosotros entendemos eso, esto nos da gozo genuino porque sabemos que pasar por una disciplina, una prueba o este tipo de cosas, reprensiones, nos permiten a nosotros corregir el camino para nosotros hacer las cosas de una forma correcta. Pero no solamente eso, nosotros también podemos entender el principio de autoridad, el principio de administración, especialmente en la parte de la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no tendríamos que decir mi iglesia, nosotros tendríamos que decir a la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia a la que yo pertenezco, el cuerpo al que yo pertenezco, el cuerpo al cual yo soy miembro. Y a veces equivocamente, a veces se cree que las iglesias pertenecen a los pastores y las iglesias no pertenecen a los pastores. Cuando nosotros observamos lo que pasa en Primera de Corintios en el capítulo 14, en el verso 26, cuando todos ustedes se reúnen como iglesia, unos van con salvos, otros van con proverbios, otros van con lenguas, otros van con profecías, otros van con revelaciones. Eso es lo que se hace en la iglesia, donde todos los miembros tienen cosas para dar. Entonces allí no hay cabezas, hay autoridad. Por supuesto que los pastores tienen una autoridad dada por Dios de una forma especial para mantener a las personas en el camino y para darles un alimento espiritual que les permita crecer espiritualmente hasta buscar la estatura del varón perfecto. Pero no solamente los pastores enseñan, también los maestros enseñan. Nosotros tenemos cosas que aprender de los evangelistas, tenemos cosas que aprender de los profetas, tenemos cosas que aprender de los apóstoles, de allí que si nosotros podemos entender el principio de propiedad y de administración, sabemos que todas las cosas le pertenecen al Señor. La iglesia le pertenece a Dios, es el cuerpo de Dios y nosotros somos allí simplemente miembros, todos y cada uno. Así usted sea un apóstol, hombre o mujer, usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo, no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Esos principios no pueden fallar tanto en hombres como en mujeres, pero también hay un principio de libertad. Y la libertad es pureza moral, no es libertad para el pecado, es libertad para hacer el bien. Cuando uno es verdaderamente libre espiritualmente, nosotros no buscamos hacer el mal, nosotros buscamos hacer el bien. Esos principios deben ser claros, claros en la vida de cada persona, porque así cuando vaya a ejercer autoridad, ejerce autoridad conforme a Dios y no conforme al mundo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y ustedes toman su elección. Por favor,
Si esa enseñanza le gustó, compártala con otras personas. Un abrazo y bendiciones. Bye.